estamos en Perpiñán. Historia de Perpiñán, capital del condado de Rosellón, no se integró a la corona de Aragón hasta 1172 con el testamento del conde de Ampurias, Gerardo II de Rosellón. En 1349 el rey Pedro IV de Aragón establece el Estudio General de Perpiñán, refrenado como universidad por el Papa Clemente VII en 1379. Durante el resto de la Baja Edad Media se convirtió en un importante centro comercial. Incluso la ciudad y el territorio circundante pasaron alternativamente de manos francesas a manos aragonesas, con el Rosellón como parte del Principado de Cataluña. A la muerte de Fernando el Católico, su nieto Carlos fue coronado rey de Aragón en 1518 en Zaragoza, ante las Cortes, uniendo por primera vez, bajo un mismo monarca, las coronas de Castilla y Aragón. De esta forma, el Rosellón se convierte en terreno fronterizo entre la monarquía hispánica y Francia. En 1542, Perpiñán fue defendida por el duque de Alba contra las tropas de Enrique, delfín de Francia, el futuro Enrique II. Los franceses efectuaron un nuevo intento de anexión de los territorios al norte de los Pirineos en 1595. Debido a esta inseguridad, Carlos I y Felipe II reforzaron las fortificaciones de Perpiñán y convirtieron el antiguo Palacio de los Reyes de Mallorca en una ciudadela. Durante la rebelión de Cataluña en 1640, fue ocupada por tropas francesas apoyadas por los sublevados catalanes en septiembre de 1642. Tras la rendición de Barcelona ante el rey Felipe en 1654, la Generalitat de Cataluña se trasladó allí. La firma de la Paz de los Pirineos 1659 entre los reyes de Francia y España certifica la cesión de Perpiñán, junto con el resto de territorios catalanes que formarían la provincia de Rosellón, a la corona francesa. En 1660 la Generalitat es suprimida por la monarquía francesa. Con la creación del Departamento de Pirineos Orientales, poco después de la Revolución Francesa, en 1790, Perpiñán se convierte en la capital del departamento. Sin embargo, a pesar de su nuevo estatus como capital departamental, Perpiñán entra en un estado de estancamiento durante el siglo XIX. En 1794, por ejemplo, su universidad fue suprimida. No se fundaría hasta 1979. A principios de este siglo, la ciudad es poco más o menos la del siglo XV. Las murallas son demolidas a principios del siglo XX, lo que permite la expansión de la ciudad por la ranura del Rosellón. Tras la Guerra Civil Española, Perpiñán, junto con otras ciudades del mediodía francés, acogió a numerosos exiliados republicanos españoles. Hola queridos amigos, estamos en la Catedral de San Jean de Baptiste, exacto, Juan Bautista, eso es. Y hay unas cosas muy extrañas aquí. Hay una figura de Jesús con 4 figuras que no logro identificar. No puedo hablar alto. Yo os explicaré ahora un poco la historia de la catedral. Seguidme y lo vemos. Eh bien, mes amis, la description de la cathédrale. La cathédrale de San Juan Bautista, Jean Baptiste en francés, se construyó en 1324 y entre 1324 y 1509, junto a una iglesia anterior que estaba dedicada a San Juan, la de San Juan el Viejo, Saint Jean le Vieux, entre los siglos XII y XIII, y consagrada fue entonces en 1246. La iglesia, sede de la parroquia antigua de Perpiñán, creada en 1025, se convirtió en sede de una comunidad de canónigos agustinos
en 1102. Muy curioso también deciros que en la catedral esta de Perpignan está la tumba de Sancho I de Mallorca. Es muy curioso, la he visto y he estado delante y en ese momento no lo sabía. La veréis creo que en el vídeo. Rey de Mallorca y conde de Rosellón y la Cerdaña, que comenzó a construir el actual edificio de la catedral. El sepulcro, con una escultura yaciente, es obra de Frédéric Marès. Queridos amigos, bienvenidos a Carcassonne de Francia, la famosa ciudad medieval amurallada de Carcassonne. Por fin os puedo hacer un viaje, después de mucho tiempo, una excursión que hemos hecho aquí, un solo día, a Perpignan y aquí. Y ahora estamos delante del cementerio completamente medieval de Carcassonne. Y ahora me acompañáis, que os voy a enseñar todo esto y os voy a dar una explicación pertinente. Venid conmigo. Vamos a echar un vistazo por aquí. Precioso. Aquí me gustaría también a mí tener el eterno descanso de mi cuerpo, pero esto me parece que es imposible. El cementerio está abierto. Hay que entrar. Vamos a mirarlo. Vamos a verlo. El cementerio, yo quiero alguna foto ahí. El cementerio de la Cité de Carcassonne, de la ciudad de Carcassonne, es realmente fascinante. A mí me recordó mucho al cementerio de Montjuïc, aunque en versión más pequeña. Realmente impresiona la belleza que tiene. No es muy grande, como digo, y ahí podemos encontrar enterramientos desde el año 1800 hasta básicamente nuestros días. Hasta 2010 todavía se enterraba ahí. Todos son panteones familiares de personas de clase media. Y bueno, muy pocos cementerios tienen una vista tan majestuosa como este, la verdad. En el centro del cementerio hay una pequeña capilla donde fueron enterrados los sacerdotes de la ciudad. Además hay enterrados varios obispos y mariscales importantes también de Carcassonne. Una de las cosas que me llamaron la atención, bueno, fue que apenas tenía flores, aunque sí, había algunas. Y sí había, pues sí que eran de plástico. En cambio, las tumbas estaban llenas de souvenirs, como recordatorios, donde las familias y los amigos recuerdan al fallecido, también a personas pues fallecidas muy atrás, familiares y antepasados, ¿no? Bueno, se puede descubrir mucho de las personas que están ahí enterradas. Y lo que más me ha llamado la atención, sinceramente, es que en muchos de estas tumbas había como un llamador, como esto que ponemos en las puertas, que es como para llamar, ¿no? Y yo en plan broma le dije aquí a cámara, bueno, será para llamarles y decirles, oye, estamos aquí, ¿no? Os estamos visitando. Realmente espectacular, es un cementerio que vale la pena que visitéis. Nosotros, vamos, tanto cámara como yo, fue lo primero que hicimos, visitar este espectacular cementerio que a mí me llaman mucho la atención, este tipo de cementerios, y quizás este junto a otro que está en mi tierra natal, que es Alemania, que es el Ilmenauer Friedhof, que es el cementerio de Ilmenau. Es un cementerio que está en el bosque, que creo que es el cementerio más espectacular, siniestro y gótico extraño que he visto en mi vida. Yo fui a visitar aquel cementerio con el colegio, cuando iba al colegio en Alemania, y bueno, ese sí que ha sido el
el más bonito que he visto en mi vida. No sé si podéis mirar en Google y encontrar retazos de este cementerio. Recuerdo que había que pedir la llave para poder entrar al ayuntamiento, y quizás este, junto con el de Carcassonne, son los que más me han impresionado de todos los cementerios antiguos y góticos que he visto. La verdad que me llaman la atención, y no os perdáis este espectacular lugar con una aura y una paz impresionantes. Carcassonne es una auténtica maravilla. Es impresionante y superó con creces todas mis expectativas. Por Carcassonne han pasado muchas civilizaciones, pero ya los romanos le dieron la importancia estratégica, que durante la Edad Media sería su mejor baza. La ciudad se expandió en 1247 cuando Luis IX autorizó la construcción de un pueblo al lado de la orilla, que sería la Bastida de San Luis. Estas bastidas o expansiones eran algo habitual en esta época medieval, ya que promovían el desarrollo económico, mercados, comercios, mejoraban la seguridad y control de ciertas zonas, tierras, y ampliaban la población. En 1355 el príncipe negro arrasó con esta Bastida. Los habitantes tuvieron que refugiarse en esta ciudad medieval. Pero, ¿quién era el príncipe negro?, os preguntaréis. Pues era Eduardo de Woodstock, hijo mayor del rey de Inglaterra, de Eduardo III. Básicamente fue un dolor de muelas para Francia este hombre durante la Guerra de los 100 años, un conflicto contra Inglaterra. En 1659 se firma el Tratado de los Pirineos. La frontera con España se aleja 60 kilómetros y Carcassonne deja de ser un puesto militar avanzado. Es el inicio del abandono de la ciudad medieval. En 1810, la Bastida empezó un proyecto de cambio para ser una ciudad más agradable. Las fosas pasaron a ser paseos, se rompen las fortificaciones para mejorar la salubridad y llega el canal del Midi. Por contra, la ciudad medieval siguió con su deterioro. Entre 1853 y 1879, el arquitecto Viollet-le-Duc empezó la restauración de la ciudad medieval de Carcassonne. Lo que vemos hoy, aunque tenga cimientos reales, no deja de ser una reconstrucción de gran parte de los elementos. No es lo que era realmente, ¿eh? Y se nota. Incluso hay crítica de algunos expertos que proclaman que se añadieron elementos arquitectónicos que no eran auténticos. Yo sí que lo he visto, me he fijado, ¿vale?, que han servido más que nada para embellecer el resultado. No era realmente como era. Lo medieval no es tan bello como lo que vemos ahí. Hay muchos elementos góticos y posteriores. Bueno, en 1997 finalmente fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más cosas y creo sobre que Carcassonne. Es una ciudad compuesta por dos ciudades, claramente. La ciudad medieval, a un lado del río Aude, y la Bastida de San Luis, la ciudad moderna, al otro lado, que podéis ver desde arriba. Estamos ante una de las ciudades medievales, pues como he dicho, mejor conservadas de Europa. Eso sí que es verdad, con sus 52 torres, ni más ni menos, su castillo y sus murallas. Pocas ciudades pueden competir contra Carcassonne. ¿Qué ciudades le pueden hacer competencia? Dubrovnik, en Croacia; Ávila, por supuesto, en España; York, Reino Unido; Lucca, Italia; o Tallinn, Estonia. Pero pocas más. Dispone de 2 anillas de murallas concéntricas. En caso de que el enemigo cruzara el primer círculo, con sus 14 torres, aún debía hacer frente a un segundo, con 24 torres más, además del castillo, donde encontramos también más torres. En la Bastida encontramos el Portal des Jacobins, construido en 1778, que albergaba un puente levadizo que permitía el acceso a la Bastida fortificada. Hoy aún podemos ver el vestigio de la muralla a su derecha. Y si te gusta el Art Nouveau, dispones de diversas edificaciones interesantes vinculadas a este estilo. Y si eres más de Art Deco, también tienes un circuito muy peculiar aquí dentro. Luego aquí, cuando venís a visitar, tenéis muchos ofrecimientos de temas de la Inquisición. A quien nos gusta todo esto, hay museos de este tipo y hay mucha cosa para visitar. Por supuesto, el castillo que tenemos que visitar, que os quiero contar,
por ejemplo, como que los ciudadanos de Carcassonne disponen de su propia playa. Y no es una ciudad costera. Y eso tampoco es una playa de mar. Es un lago artificial de 18 hectáreas donde puedes nadar, descansar y divertirse. Ellos, hacer su ocio. El lago se creó artificialmente entre 1985 y 1989 en una zona que había quedado arrasada por un incendio. Dentro de este lago se puede hacer telesquí náutico, ir en hidropedales, embarcaciones de remo, bicicletas, surf, además de disponer de 3 playas de arena y hierba. Alrededor encontraremos una tierra de vinos y viñedos. Dispones de muchas rutas de bodegas y fincas. Y puedes ir degustando vinos, por supuesto. El canal del Midi cruza por la ciudad, lo que antaño fue una importante vía de comunicación de productos en barco. Hoy también es un medio de comunicación para turistas y aficionados. Digamos que es otra manera de llegar a la ciudad. El canal del Midi también está registrado dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se puede ir en bici, ya que es plano y disponen pues de una vía paralela del canal por donde puedes hacer 800 kilómetros. Casi nada. Hoy en día es una ficción bastante extendida. Existen lugares donde alquilar bicicletas para turistas. Tienes varias opciones de alojamientos en Carcassonne o al menos cerca, ¿vale? Y está la ruta Cátara, que no te debes de perder. Ahí podéis informaros de lo que es todo esto. Y tienes realmente, creo que 3 hoteles muy cerca y es un lugar pues que vale la pena quedarse más de un día. En un día podéis verlo, pero yo recomiendo estar mínimamente 2 días para apreciar todo alrededor y los pequeños secretos que hay alrededor de Carcassonne y toda la zona en general.
La Basílica de San Narciso de Carcasona es una construcción muy interesante y no consta inscrita hasta 10 de junio de 1898. Esto tiene una explicación porque fue modificada muchas veces. Es de un estilo principalmente románico, pero también gótico. Entonces, la primera edificación se sabe que se sabe de documentos que fue en 925, pero la construcción de entonces fue totalmente desaparecida en el siglo VI, donde se construye esta nueva basílica, ¿no? Elevándola. El obispo Gimer la eleva en su momento, en 925, al rango de catedral, pero como digo, esto fue desaparecido. Se demolió luego en 1792 y se mantuvo el estatus de catedral casi hasta el año 1801, donde el Monseñor de la Porte, obispo de Carcassonne, traslada la sede episcopal a la iglesia situada a la ciudad baja de la localidad. Como digo, es bastante interesante, se encuentran elementos interesantes en ella, como el órgano, cuyas referencias ya existían en 1637, muy antiguo, y ha sufrido diversas restauraciones, también el órgano, ¿de acuerdo? Y bueno, la basílica, pues realmente vale la pena que la veáis, ¿no? Y San Narcer era originariamente una iglesia, San Narciso, románica totalmente al principio, influida por la evolución de la arquitectura sacra proveniente del patronazgo de Cluny. Se puede observar sobre todo en la nave principal cubierta con bóveda de cañón que reemplazó la antigua iglesia visigoda. Muy interesante. Contemporánea a la primera construcción románica a finales del año 1069, son la cripta y los dos pilares situados al este de la nave, más cortos que los demás, coronados por capiteles esculpidos con personajes y rematados con formas vegetales, muy, muy en el auge entonces, ¿no? Bueno, el gótico que se encuentra está este anexo, esto es de 1269 y 1300 hasta el 1330. Ahí se construyeron la cabecera, el crucero, nuevas ábsides y un coro gótico. Esto todo reemplaza al presbítero románico y 6 capillas con impresionantes vidrieras que representan escenas de la vida de Cristo y los apóstolos. Eh, Escuché al guía decir que eran las vidrieras más antiguas de todas las edificaciones del sur de Francia. Entonces es muy, muy interesante. Creo que estos rosetones constan del siglo VIII al siglo IX. Entonces son realmente antiguas. Hay muchas más referencias, pero creo que os he dejado lo más importante. Vale la pena visitar esta edificación y también el aura que se respira en ella y esa suerte de halo que te envuelve cuando entras y esa energía que puedes palpar. Por último, deciros que toda la zona de Carcassonne, toda la ciudad amurallada, realmente es una zona de mucha tienda turística, mucho comercio, mucho local para tomar algo, tomar helados, comidas, desayunos, todo, tenéis de todo, tiendas de todo tipo, de souvenirs, de perfumes de la zona, franceses, todo. Y no es especialmente caro, sí que hay algunas tiendas que sí, pero otras están bastante asequibles y se puede comer por poco dinero. Había escuchado que era especialmente caro, pero no es cierto. Se puede comer en lugares donde por 10 euros comes, ¿sí? Luego hay menús también mucho más caros, pero realmente podéis comer perfectamente sin gastar mucho. También hay sitios donde poder sentarse y llevarse su propio bocadillo, que nosotros también nos llevamos cosas para comer allí y disgustarlo pues sentados ahí cómodamente viendo todo el ambiente y toda la arquitectura. La verdad que es muy bonito para pasar un día entero
y, como os digo, 2 días mínimo para ver todo y apreciar todo alrededor y contemplar los pequeños detalles.